Spinoza contra Moisés, la farsa de la ley divina en el monte Sinaí. ¿Alguna vez te has preguntado si las grandes narrativas religiosas que han moldeado nuestra civilización podrían ser, en realidad, construcciones humanas disfrazadas de mandatos divinos? ¿Qué pasaría si uno de los momentos más sagrados de la tradición judeocristiana, la entrega de los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, fuera analizado con la fría luz de la razón filosófica? En la Ámsterdam del siglo XVII, un hombre se atrevió a formular estas preguntas cuando nadie más osaba hacerlas. Su nombre era Baruch Spinoza, y su audacia intelectual le costó todo: su comunidad, su seguridad y casi su vida misma. ¿Qué vio este filósofo que tanto atemorizó a las autoridades religiosas de su tiempo? ¿Por qué sus ideas sobre Moisés y la revelación divina siguen siendo tan provocativas casi 4 siglos después? Spinoza publicó su tratado teológico político en 1670 de forma anónima, sabiendo que lo que proponía era revolucionario y peligroso. En un mundo donde la religión dictaba los límites del pensamiento aceptable, Spinoza se atrevió a sugerir que la Biblia debía ser leída como un documento histórico y político, no como la palabra literal de Dios. ¿Te imaginas la conmoción que esto causó en una sociedad donde cuestionar los textos sagrados podía llevarte a la hoguera? ¿Y si te dijera que este pensador, excomulgado a los 23 años de la comunidad judía de Ámsterdam, no pretendía destruir la religión sino purificarla? ¿Que su objetivo no era promover el ateísmo sino liberar el pensamiento humano de las cadenas de la superstición y el miedo? La historia que estamos a punto de explorar es la de un filósofo que, en su búsqueda de la verdad, cambió para siempre nuestra forma de entender la relación entre Dios, la humanidad y los textos considerados sagrados. ¿Estás listo para adentrarte en el pensamiento del hombre que se atrevió a desmitificar el monte Sinaí? Spinoza y su tiempo. Ámsterdam, primera mitad del siglo XVII. Una ciudad de contrastes y paradojas. ¿Te has preguntado cómo era vivir en el único rincón de Europa donde judíos, protestantes y católicos coexistían en relativa paz? La familia Spinoza había llegado buscando refugio de la Inquisición española y portuguesa. Sin embargo, ¿qué tipo de libertad encontraron realmente? ¿Acaso no pasaron simplemente de una forma de ortodoxia a otra? El joven Baruch nació en 1632 en una comunidad sefaradí que vivía entre dos mundos: el de los recuerdos traumáticos de la persecución ibérica y el de la necesidad de preservar su identidad en una tierra extranjera. ¿Podemos imaginar las conversaciones en la casa familiar de los Spinoza? Mercaderes que hablaban portugués y español entre ellos, que manejaban el neerlandés para los negocios, que rezaban en hebreo en la sinagoga y que quizás, en la intimidad del hogar, susurraban historias sobre familiares que habían sido condenados por judaizar en secreto en España o Portugal. ¿Qué veía el joven Baruch cuando caminaba por las calles de Ámsterdam? Una ciudad en pleno auge económico, convertida en el centro del comercio mundial. Los barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales llegaban cargados de especias, telas y saberes exóticos. Las imprentas publicaban libros prohibidos en el resto de Europa. Los cafés se llenaban de conversaciones sobre filosofía, ciencia y política. ¿No era este el caldo de cultivo perfecto para una mente inquisitiva como la de Spinoza? Su educación formal comenzó en la escuela de la comunidad judía, Etz Haim, donde aprendió hebreo, estudió la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Pero Ámsterdam ofrecía también otros maestros. ¿Quién introdujo al joven Baruch a las obras de Descartes, que revolucionaban el pensamiento europeo? Fue su maestro de latín, el ex jesuita Franciscus van den Enden, conocido por sus ideas republicanas radicales. O tal vez fueron los círculos intelectuales criptolibertinos que frecuentaba a escondidas de su comunidad. Lo que sabemos con certeza es que, mientras perfeccionaba el pulido de lentes que sería su oficio y sustento, Spinoza pulía también su pensamiento crítico. Y lo que vio a través de esas lentes intelectuales cambiaría para siempre su relación con la tradición en la que había sido criado. ¿Qué ocurrió aquel fatídico día de 1656? Los registros de la comunidad judía de Ámsterdam conservan el texto del Edén, excomunión, pronunciado contra Spinoza. Las palabras resuenan con una furia y temor que trascienden los siglos. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y damos por maldito a Baruch de Spinoza.
Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. ¿Qué había dicho o hecho un joven de apenas 23 años para merecer tal condena? El documento no especifica sus herejías, pero fuentes posteriores sugieren que ya entonces Spinoza cuestionaba la autoría mosaica del Pentateuco. Negaba la inmortalidad del alma y rechazaba la idea de un Dios personal que interviene en la historia humana. ¿No resulta irónico que precisamente estos cuestionamientos, que entonces le valieron la expulsión de su comunidad, hoy son aceptados por gran parte de la erudición bíblica académica? Tras su expulsión, Baruch se latinizó el nombre a Benedictus, ambos significan bendito, un acto de resiliencia frente a las maldiciones, y comenzó una vida modesta e independiente. Se ganaba la vida puliendo lentes ópticos, una ocupación que parece simbólica. ¿No estaba también puliendo las lentes conceptuales a través de las cuales la humanidad veía los textos sagrados? Durante los siguientes años, mientras Europa se desgarraba en conflictos religiosos, Spinoza perfeccionaba su sistema filosófico. ¿Qué lo motivó a escribir el Tratado Teológico Político? Los Países Bajos vivían momentos de tensión entre las facciones liberales, lideradas por Jan de Witt, y los conservadores orangistas aliados con la Iglesia calvinista. ¿Temía Spinoza que la frágil libertad intelectual holandesa sucumbiera al dogmatismo religioso? ¿O acaso buscaba defender a la comunidad judía de las acusaciones de deslealtad política que periódicamente resurgían? Lo que es indudable es que cuando el tratado apareció anónimamente en 1670, su impacto fue inmediato. Un libro que se atrevía a cuestionar los fundamentos mismos de la autoridad religiosa y política no podía pasar desapercibido. Pronto fue prohibido, sus copias confiscadas, y comenzó a circular clandestinamente bajo diferentes títulos falsos. ¿No es extraño pensar que un texto filosófico pudiera considerarse tan peligroso? ¿Qué decía realmente sobre Moisés y la revelación en el monte Sinaí que resultaba tan subversivo? La metodología revolucionaria de Spinoza. ¿Cómo se atreve alguien a cuestionar textos considerados sagrados durante milenios? La genialidad de Spinoza residió en su metodología. En lugar de atacar la Biblia desde fuera, propuso interpretarla desde dentro, con sus propias herramientas. La Biblia debe explicarse por la Biblia misma, afirmaba. ¿No suena esto, paradójicamente, como un principio que cualquier estudioso tradicional aceptaría? Pero lo que Spinoza hacía era revolucionario, aplicaba a los textos sagrados el mismo método crítico que utilizaríamos para cualquier documento histórico. ¿Por qué, se preguntaba, deberíamos abordar los textos bíblicos con reglas diferentes a las que aplicamos a otros textos antiguos? ¿No es esta excepción metodológica ya un prejuicio que compromete la búsqueda de la verdad? Spinoza dominaba el hebreo bíblico como pocos en Europa. Esta herramienta filológica le permitió identificar inconsistencias lingüísticas que pasaban desapercibidas para los lectores de traducciones. Por ejemplo, cómo explicar que en el Pentateuco, supuestamente escrito por Moisés, aparezca la frase «y así era en tiempos de los reyes de Israel», cuando la monarquía israelita comenzó siglos después de la muerte de Moisés. ¿O por qué el texto usa el topónimo Dan para un lugar que, según la propia Biblia, recibió ese nombre mucho después de la época mosaica? Estas observaciones filológicas le llevaron a una conclusión impactante: los 5 primeros libros de la Biblia no podían haber sido escritos íntegramente por Moisés, como sostenía la tradición. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta afirmación en el siglo XVII? Estaba cuestionando no un detalle menor, sino la base misma de la autoridad textual judía y cristiana. Pero Spinoza fue más allá. Aplicó criterios de coherencia interna para distinguir entre los elementos históricos y mitológicos de las narraciones bíblicas. ¿Cómo determinar qué realmente ocurrió y qué es producto de la imaginación religiosa de los autores? Spinoza propuso un criterio racional: todo lo que contradice las leyes de la naturaleza debe ser interpretado como expresión simbólica o alegórica, no como hecho histórico. ¿Por qué Moisés no pudo haber escrito sobre su propia muerte, como aparece al final del Deuteronomio? ¿Por qué hay pasajes que se refieren a Moisés en tercera persona? ¿Por qué existen diferentes estilos literarios y vocabularios dentro del Pentateuco? Para Spinoza, la respuesta era clara:
estábamos ante una compilación de textos de diferentes épocas y autores, unificados posteriormente bajo la autoridad del nombre de Moisés. ¿Te das cuenta de que Spinoza estaba sentando las bases de lo que siglos después se conocería como la hipótesis documentaria, piedra angular de la crítica bíblica moderna? Lo que hoy enseñan los departamentos de estudios bíblicos en universidades de todo el mundo comenzó con las observaciones de este pulidor de lentes excomulgado. La metodología espinosista implicaba una separación radical entre filosofía y teología, entre razón y fe. La fe, argumentaba, no pide sino piedad y obediencia, dejando a la razón la determinación de la verdad. ¿No sería esta distinción la clave para evitar los conflictos religiosos que ensangrentaban Europa? Si la religión se limitara a promover la justicia y la caridad, sin pretender dictar verdades sobre la naturaleza, ¿no se eliminaría la principal fuente de intolerancia? Este enfoque metodológico llevaría a Spinoza a conclusiones devastadoras sobre la naturaleza de la revelación y el papel histórico de Moisés. ¿Estaba preparada la Europa del siglo XVII para escucharlas? La desconstrucción de Moisés como profeta. ¿Quién fue realmente Moisés? Para responder a esta pregunta, Spinoza distingue cuidadosamente entre el Moisés histórico y el Moisés mitificado por la tradición posterior. ¿No resulta fascinante que, siendo judío de nacimiento, Spinoza se atreviera a desmontar la figura central del judaísmo? Según Spinoza, el Moisés histórico fue fundamentalmente un líder político excepcional. Un hombre educado en la corte egipcia, conocedor de la administración imperial, que utilizó sabiamente las creencias religiosas de su pueblo para forjar una nación a partir de una masa de esclavos fugitivos. ¿Acaso no era esta una lectura mucho más verosímil que la de un simple pastor convertido milagrosamente en profeta? Spinoza señala que la Biblia misma describe a Moisés como lento de palabra, necesitado de Aarón como portavoz. ¿No sugiere esto que su poder residía más en la concepción estratégica que en la persuasión carismática? ¿No es este el perfil de un hábil estratega político más que el de un profeta tradicional? Para Spinoza, la genialidad de Moisés consistió en crear un sistema legal y político adaptado perfectamente a las necesidades y capacidades de su pueblo. ¿Cómo lograr que una población recién liberada de la esclavitud, sin educación formal ni tradición de autogobierno, aceptara un sistema legal complejo? La respuesta de Moisés, según Spinoza, fue brillante: presentar las leyes como mandatos divinos. Moisés no intentó convencer a los israelitas mediante razones, escribe Spinoza, sino que los obligó por un pacto, por juramentos y por los beneficios recibidos. Después aterrorizó al pueblo con amenazas y lo contuvo con castigos. Todos estos medios son útiles no para el conocimiento, sino solo para la obediencia. ¿No reconocemos en esta descripción las técnicas universales de construcción estatal y control social? Spinoza analiza la psicología de la profecía con una perspicacia sorprendente para su época. ¿Qué es realmente la experiencia profética? Para el filósofo, no es una comunicación sobrenatural, sino un fenómeno psicológico natural, la combinación de una imaginación vívida con convicciones morales profundas. Los profetas, incluido Moisés, no tenían un conocimiento superior del universo o de Dios. Simplemente poseían una sensibilidad moral excepcional y la capacidad de expresarla en imágenes poderosas adaptadas a la comprensión del pueblo. ¿Por qué, entonces, la tradición atribuye a Moisés una comunicación directa y excepcional con Dios, cara a cara, como ningún otro profeta? Spinoza sugiere que esta fue una elaboración posterior, parte del proceso de construcción mítica del fundador nacional. ¿No vemos procesos similares en todas las culturas, donde los fundadores históricos son progresivamente divinizados por las generaciones posteriores? La audacia de Spinoza alcanza su punto culminante cuando analiza el concepto mismo de elección divina del pueblo hebreo. ¿Podría un Dios infinito y perfecto elegir a un pueblo sobre otros, como si fuera un monarca terrenal con favoritismos? Para Spinoza, esta idea antropomórfica de Dios es filosóficamente insostenible. Lo que realmente sucedió, sugiere, fue un proceso histórico peculiar donde un grupo humano desarrolló instituciones políticas basadas en la idea religiosa de un contrato con su deidad tribal. ¿No resulta notable que Spinoza, nacido judío, se atreviera a desafiar el mito fundacional del judaísmo?
Y no es aún más sorprendente que lo hiciera no para denigrarlo, sino para comprenderlo racionalmente como un fenómeno histórico y político digno de estudio. La elección divina, según Spinoza, no consistió en un privilegio metafísico, sino en la construcción de un sistema político-religioso que proporcionó a los antiguos hebreos ventajas temporales muy concretas. Cohesión social, leyes sanitarias avanzadas para su época y un sentido de propósito colectivo. Los hebreos, escribe, no superaron a las demás naciones en ciencia ni en piedad, sino en la forma de organización política que les aseguró un estado duradero. ¿Qué queda entonces de la figura de Moisés tras el análisis espinosista? No un charlatán ni un impostor, sino un legislador genial, comparable a Licurgo o Solón, que comprendió profundamente la psicología de su pueblo y creó instituciones adaptadas a sus necesidades históricas concretas. Un Moisés humano, demasiado humano, pero no por ello menos admirable en su dimensión histórica real. ¿No es esta visión, paradójicamente, más respetuosa con la figura histórica de Moisés que la mitificación que lo convierte en un simple canal pasivo de la voluntad divina? ¿No reconoce Spinoza, al desdivinizar a Moisés, su excepcional genio político y legislativo? ¿Y qué implicaciones tiene esta lectura para la comprensión del famoso episodio de la revelación en el monte Sinaí, momento fundacional tanto para el judaísmo como, indirectamente, para toda la tradición judeocristiana? Spinoza nos invita a reexaminar este episodio con ojos nuevos, liberados de los prejuicios de la tradición. El monte Sinaí desmitificado. ¿Qué sucedió realmente en el monte Sinaí? Durante milenios, esta pregunta ha sido considerada casi blasfema. La narrativa tradicional nos presenta un evento sobrenatural por excelencia, el momento en que el cielo y la tierra se encuentran, cuando lo divino se manifiesta directamente en el mundo humano. La montaña que humea, los truenos y relámpagos, la voz divina resonando entre las nubes, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿No es este el arquetipo mismo de lo que entendemos por revelación religiosa? Sin embargo, Spinoza se atreve a preguntar, ¿es esta narración un registro histórico preciso o una construcción literaria con propósitos políticos y religiosos específicos? Analicemos primero la estructura dramática del relato bíblico. El pueblo recién liberado de Egipto es conducido al desierto. Moisés asciende solo a la montaña sagrada mientras el pueblo debe mantenerse a distancia bajo pena de muerte. Tras una teofanía impresionante, fuego, humo, truenos, Moisés desciende con leyes grabadas en piedra. ¿No reconocemos aquí elementos típicos de la construcción simbólica de autoridad en las sociedades antiguas? Spinoza señala algo revelador si examinamos cuidadosamente los diferentes relatos de este evento en el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, encontramos inconsistencias significativas. ¿Oyó el pueblo directamente la voz de Dios pronunciando los mandamientos o solo escuchó ruidos indeterminados mientras Moisés recibía privadamente la revelación? ¿Vieron a Dios o solo percibieron fuego y humo? ¿Fueron escritos los mandamientos por Dios mismo o Moisés los redactó por inspiración divina? Para Spinoza, estas inconsistencias no son meros detalles, sino indicios de diferentes tradiciones narrativas compiladas posteriormente. ¿No sugiere esto que estamos ante una elaboración literaria progresiva más que ante el registro inmediato de un testigo presencial? El análisis espinosista va más allá de la crítica textual para ofrecer una interpretación naturalista del evento sinaítico. Es posible que fenómenos naturales, quizás una tormenta eléctrica en una región montañosa o incluso actividad volcánica, fueran interpretados por una población predispuesta como signos divinos. Los estudios arqueológicos modernos han identificado actividad volcánica histórica en la región. No resulta significativo que la descripción bíblica del Sinaí, todo el monte humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en forma de fuego, subía el humo como de un horno. ¿Se asemeje tanto a la descripción de una erupción? La psicología colectiva también juega un papel crucial en la interpretación espinosista. Un pueblo recién liberado de la esclavitud, en condiciones de extrema vulnerabilidad en el desierto, conducido por un líder carismático educado en la corte egipcia y sus tradiciones esotéricas, ¿no estaría especialmente susceptible a experiencias de sugestión colectiva? No sabemos hoy, gracias a la psicología social, que las multitudes en situaciones de alta tensión emocional pueden experimentar fenómenos de contagio psíquico y alucinaciones compartidas.
Pero la crítica más radical de Spinoza se dirige al concepto mismo de ley divina. ¿Puede un mandato divino ser comunicado en lenguaje humano? ¿No implica esto una contradicción, dado que el lenguaje es por definición limitado y culturalmente determinado, mientras que lo divino sería infinito y trascendente? Si las leyes atribuidas a Moisés son realmente divinas, ¿por qué reflejan tan claramente las preocupaciones y limitaciones culturales de una sociedad tribal del antiguo cercano Oriente? Spinoza señala las similitudes entre muchas leyes mosaicas y los códigos legales de otros pueblos de la región, el código de Hammurabi babilónico, las leyes hititas, las tradiciones egipcias. ¿No sugiere esto un proceso de adaptación y préstamo cultural más que una revelación única y sin precedentes? La evolución histórica de las leyes atribuidas a Moisés también resulta reveladora. El análisis filológico muestra diferentes estratos redaccionales, terminologías específicas de diversas épocas, preocupaciones que responden a contextos históricos identificables. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que algunas leyes aborden problemáticas propias de una sociedad agrícola sedentaria, cuando supuestamente fueron redactadas durante la vida nómada en el desierto? ¿O que algunas reflejen la organización monárquica, inexistente en tiempos de Moisés? Para Spinoza, la respuesta es clara: la ley divina fue en realidad una construcción humana, desarrollada y adaptada a lo largo de siglos para responder a las necesidades cambiantes de la comunidad israelita. Moisés pudo haber establecido los fundamentos legales, pero generaciones posteriores de sacerdotes, escribas y profetas continuaron desarrollando el corpus legal bajo su autoridad. La genialidad política de esta construcción resulta innegable. ¿Qué mejor manera de garantizar la obediencia a un código legal que presentarlo como mandato divino? ¿Qué sistema más efectivo para mantener la cohesión social que la creencia en un pacto colectivo con la divinidad? ¿No demuestra esto la profunda comprensión que Moisés y sus sucesores tenían de la psicología humana y de las necesidades de control social? Spinoza no condena esta estrategia como una simple manipulación. La reconoce como un mecanismo político necesario en su contexto histórico. ¿Cómo mantener unido a un pueblo heterogéneo, recién liberado, sin tradición de autogobierno, rodeado de imperios hostiles, si no es a través de una poderosa narrativa religiosa que fundamentara la obligación legal? Sin embargo, insiste en que esta comprensión histórica del fenómeno debería liberarnos ahora de la sumisión a leyes que respondían a necesidades y contextos específicos del pasado. ¿No es esta perspectiva crítica, paradójicamente, más respetuosa con la genialidad político-religiosa de Moisés que la aceptación ingenua de una narrativa mitológica? Dios según Spinoza, la alternativa filosófica. Si la revelación sinaítica no es un evento sobrenatural sino una construcción histórica que queda del concepto de Dios, ¿está Spinoza proponiendo un ateísmo velado, como sugirieron sus detractores? Nada más lejos de la realidad. Lo que ofrece es una concepción alternativa de lo divino, quizás la más radical y provocadora desde Platón. Deus ibe natura, Dios, es decir, la naturaleza. Esta fórmula, central en la ética de Spinoza, ha sido interpretada de múltiples maneras. ¿Está divinizando la naturaleza o naturalizando a Dios? ¿Es un panteísmo, un panenteísmo o algo completamente diferente? Lo que resulta innegable es la ruptura radical con el concepto antropomórfico de la divinidad que dominaba el pensamiento religioso tradicional. ¿Qué es Dios para Spinoza? No un ser personal que existe fuera del mundo y que interviene ocasionalmente en él mediante milagros o revelaciones. No un monarca cósmico que premia y castiga, que se enfurece y se reconcilia, que establece pactos y elige pueblos favoritos. Todos estos son, para Spinoza, antropomorfismos, proyecciones de cualidades humanas en lo divino, productos de nuestra imaginación incapaz de concebir lo infinito. El Dios espinosista es la sustancia infinita que constituye la realidad toda. Es la naturaleza entendida en su aspecto más profundo, como el orden necesario e inmutable del cosmos, la estructura racional que subyace a todos los fenómenos. ¿No resulta esta concepción mucho más acorde con el desarrollo científico que comenzaba a transformar Europa? ¿No anticipa Spinoza, en cierto modo, el concepto einsteiniano de un universo regido por leyes armónicas e inteligibles? Para Spinoza, Dios no es trascendente, más allá del mundo, sino inmanente, presente en toda la realidad.
No crea el mundo desde fuera, como un artesano, sino que se expresa en él como la sustancia única se expresa en infinitos modos. ¿No es esta una visión mucho más coherente filosóficamente que la de un Dios que existe antes y fuera del tiempo y el espacio que él mismo crea? Esta revolución conceptual tiene consecuencias devastadoras para la idea tradicional de revelación divina. Si Dios no es un ser personal con voluntad y entendimiento análogos a los humanos, ¿cómo podría hablar a Moisés o a cualquier otro profeta? Si Dios es la naturaleza misma entendida como totalidad, ¿cómo podría suspender sus propias leyes para realizar milagros? Si Dios es la sustancia infinita que se expresa necesariamente según su naturaleza, ¿cómo podría elegir un pueblo sobre otro o establecer pactos condicionados? Spinoza muestra la inconsistencia lógica de estos conceptos antropomórficos. Quienes buscan el sentido de las escrituras, escribe, y están en permanente preocupación por lo que dijo e intentó decir Moisés, si buscan algo distinto que acomodar los dichos de Moisés. Y si pretenden hallar allí otra cosa que los prejuicios y las opiniones preconcebidas de Moisés, sin preocuparse para nada de si lo que Moisés dijo era verdadero, no transgreden, de todas formas, temerariamente los límites propuestos por ellos mismos, cuando admiten que Moisés sintió y enseñó esto o aquello. Pero que esto que dijo no se ajusta a la razón. ¿No estaba Spinoza, con 3 siglos de anticipación, sentando las bases para lo que hoy conocemos como hermenéutica crítica? ¿No es esta la metodología que actualmente aplican los estudios bíblicos académicos, incluso en facultades de teología? La alternativa espinosista a la religión revelada es lo que podríamos llamar una religión natural o religión filosófica, el conocimiento racional de Dios como la totalidad de la realidad, y el amor intelectual que surge de este conocimiento. El amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo, escribe en la Ética. ¿No es esta una forma de espiritualidad muchísimo más profunda que la basada en el temor y la obediencia a mandatos supuestamente revelados? Para Spinoza, el verdadero conocimiento de Dios no viene de la revelación externa sino del uso adecuado de nuestra facultad racional. La luz natural de la razón, no la luz sobrenatural de la profecía, es la que nos permite acceder a las verdades eternas. La verdad es norma de sí misma y de lo falso, afirma, estableciendo la autonomía del pensamiento racional frente a cualquier autoridad externa. ¿Significa esto que Spinoza rechaza toda forma de religión? En absoluto. Distingue cuidadosamente entre la religión de los filósofos, basada en el conocimiento racional, y la religión del vulgo, basada en la obediencia y la imaginación. Ambas tienen su función social. La primera conduce a la libertad intelectual y a la beatitud de los pocos capaces de seguir el arduo camino del pensamiento filosófico. La segunda proporciona reglas morales prácticas y consuelo para la mayoría, incapaz de elevarse al conocimiento racional. ¿No muestra esta distinción una comprensión realista de la psicología humana, muy alejada del optimismo ilustrado que creería posteriormente en la posibilidad de una educación universal? ¿Y no anticipa la distinción moderna entre ciencia y religión como dominios separados con funciones diferentes? Lo que Spinoza rechaza categóricamente es la superstición, el uso manipulativo del miedo y la esperanza para mantener al pueblo en la ignorancia y la obediencia ciega. Los hombres no serían presa de la superstición si pudieran gobernar todas sus circunstancias con reglas fijas o si la fortuna les fuera siempre favorable. Pero como se encuentran frecuentemente en dificultades que no les permiten adoptar ninguna decisión firme, fluctúan miserablemente entre la esperanza y el miedo. ¿No reconocemos en esta descripción mecanismos de control social que siguen vigentes incluso en nuestras sociedades supuestamente secularizadas? ¿No es la manipulación del miedo y la esperanza una técnica política universal que trasciende épocas y culturas? Spinoza ofrece como alternativa una ética basada no en la obediencia a mandatos divinos sino en la comprensión racional de nuestra propia naturaleza y de sus determinaciones. La libertad humana, para él, no consiste en un nítico libre albedrío sino en el conocimiento de las causas que nos determinan y en la capacidad de actuar según nuestra propia naturaleza en lugar de ser movidos por causas externas. ¿No es esta una concepción de la libertad mucho más profunda y realista que la ilusión de una voluntad libre desligada de toda determinación? Las consecuencias políticas de la crítica espinosista. ¿Qué implicaciones políticas tiene esta deconstrucción de la revelación sinaítica y esta concepción alternativa de lo divino?
Para comprender la radicalidad del pensamiento político espinosista debemos situarnos en el contexto europeo del siglo XVII, donde el principio cuius regio, eius religio, la religión del gobernante determina la religión de los gobernados, aún prevalecía tras la paz de Westfalia. La primera y más revolucionaria consecuencia es la separación entre filosofía y teología, entre razón y fe. La fe no pide sino piedad y obediencia, argumenta Spinoza, mientras que la razón busca la verdad sin importar sus consecuencias prácticas. Ambas tienen dominios y finalidades diferentes y deberían operar de forma autónoma. ¿No anticipa Spinoza aquí el principio moderno de separación entre ciencia y religión, entre conocimiento objetivo y creencias subjetivas? Esta distinción conduce directamente a la defensa de la libertad de pensamiento y expresión, uno de los temas centrales del tratado teológico político. Si la fe se limita al dominio de la práctica moral, la justicia y la caridad, mientras que el conocimiento de la verdad corresponde a la razón autónoma, ¿con qué derecho podrían las autoridades religiosas o políticas limitar la investigación filosófica o científica? El fin del Estado, escribe Spinoza en una formulación extraordinariamente moderna, no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino, por el contrario, lograr que su alma y su cuerpo desempeñen con seguridad sus funciones, que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odio, cólera o engaños, ni se mantengan injustamente hostiles los unos a los otros. El fin del Estado es, pues, verdaderamente la libertad. ¿No resulta asombroso que, en pleno siglo XVII, cuando los pensadores políticos debatían sobre qué religión debía imponerse en un Estado, Spinoza defendiera que la función del Estado es precisamente garantizar la libertad de pensamiento? ¿No es este el fundamento mismo del liberalismo político que se desarrollaría en siglos posteriores? La crítica espinosista a la teocracia hebrea como modelo político resulta particularmente significativa. Si bien reconoce su efectividad histórica en un contexto específico, señala sus graves limitaciones, al fundamentar la autoridad en la religión, convierte cualquier disidencia política en herejía religiosa, cualquier crítica en blasfemia. ¿No es este precisamente el mecanismo de las teocracias antiguas y modernas que criminalizan el pensamiento libre como ofensa a lo sagrado? Spinoza propone como alternativa una religión civil o religión política compatible con el Estado democrático, un conjunto mínimo de dogmas orientados al bien común y a la cohesión social, pero que dejan amplio espacio para la libertad individual de pensamiento. Los dogmas de la fe universal, escribe, no deben ser tantos que puedan dar lugar a controversias entre hombres honestos. ¿No anticipa así las ideas de Rousseau y los padres fundadores estadounidenses sobre una religión civil compatible con la democracia? La reducción de los dogmas religiosos a principios morales simples, justicia y caridad hacia el prójimo, tiene una consecuencia revolucionaria, fundamenta la tolerancia religiosa como necesidad política. Si lo esencial en la religión es la práctica moral más que las creencias teológicas específicas, entonces las diferentes confesiones religiosas pueden coexistir pacíficamente en un mismo Estado, siempre que acepten ciertos principios civiles básicos. ¿No estaba Spinoza, con esta propuesta, ofreciendo una solución racional a las devastadoras guerras de religión que habían desangrado Europa? ¿Y no es este principio de tolerancia basado en la distinción entre moral pública y creencia privada el que fundamenta el Estado secular moderno? La crítica de la revelación sinaítica conduce así, en el pensamiento espinosista, a una política radicalmente moderna: Estado secular, libertad de pensamiento y expresión, tolerancia religiosa, subordinación de la autoridad religiosa al poder civil. En un tiempo en que la herejía seguía siendo un crimen punible, en que Giordano Bruno había sido quemado vivo apenas 70 años antes por defender ideas filosóficas heterodoxas, en que las guerras de religión aún desgarraban el continente, estas propuestas eran de un atrevimiento casi suicida. Pero quizás lo más revolucionario del pensamiento político espinosista es su fundamento, al rechazar la idea de una revelación divina que legitimara el poder. Spinoza sitúa la autoridad política en el consentimiento racional de los ciudadanos. El poder no viene de Dios a través de reyes o sacerdotes, sino del pueblo mismo, de la potencia colectiva de la multitud que constituye el Estado para garantizar su seguridad y libertad. ¿No es este el principio fundamental de la democracia moderna?
No estaba Spinoza, con su crítica aparentemente teológica, sentando las bases filosóficas de la revolución política que transformaría Europa y América en los siglos siguientes? Resulta sorprendente, a la luz de todo esto, que el tratado teológico político fuera prohibido inmediatamente tras su publicación y que durante siglos el nombre de Spinoza fuera sinónimo de ateísmo y subversión. ¿No comprendieron sus contemporáneos, acaso mejor que muchos lectores actuales, la auténtica radicalidad de su pensamiento y sus implicaciones revolucionarias para el orden social y político establecido? La crítica espinosista a la revelación sinaítica no era, pues, un mero ejercicio de erudición bíblica. Era el cuestionamiento del fundamento mismo de la autoridad en la civilización judeocristiana. Al transformar la palabra de Dios en construcción humana, al reducir el pacto divino a contrato social, al convertir la ley revelada en institución política, Spinoza abría la puerta a una reconsideración radical de las bases de la legitimidad del poder. No fue precisamente esta la puerta que atravesarían, en los siglos siguientes, los pensadores de la Ilustración, los revolucionarios americanos y franceses, los teóricos de la democracia moderna. Cuando Jefferson escribió sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, no estaba sustituyendo, como Spinoza, la revelación particular por una religión natural universal compatible con la razón. Lo que comenzó como una crítica filosófica a la narrativa del monte Sinaí terminó sentando las bases intelectuales del Estado democrático moderno. ¿No es esta, quizás, la verdadera importancia histórica del pensamiento de Spinoza, más allá del interés específico de su crítica bíblica? La herencia intelectual de Spinoza. ¿Cómo es posible que un filósofo excomulgado, que publicó anónimamente y cuyas obras fueron prohibidas en toda Europa, llegara a transformar tan profundamente el pensamiento occidental? La influencia de Spinoza constituye uno de los fenómenos más fascinantes en la historia de las ideas. ¿No es paradójico que un pensador oficialmente rechazado por judíos, cristianos y musulmanes acabara siendo el precursor de la modernidad filosófica? El siglo XVIII vio surgir un fenómeno extraordinario, el espinosismo subterráneo. Sus ideas, oficialmente condenadas, circulaban clandestinamente en manuscritos, en conversaciones privadas, en códigos semisecretos entre intelectuales. Espinosista se convirtió en la acusación más grave que podía lanzarse contra un pensador, equivalente a ateo en el imaginario popular. Y sin embargo, no es significativo que los grandes nombres de la Ilustración, Voltaire, Diderot, d'Holbach, Lessing, conocieran profundamente sus obras y se inspiraran en ellas, aunque públicamente tuvieran que distanciarse. El caso de Pierre Bayle resulta revelador. En su influyente Diccionario Histórico y Crítico 1697, dedica un extenso artículo a refutar a Spinoza, calificando su sistema de la hipótesis más monstruosa que pueda imaginarse. Sin embargo, al presentar con precisión y detalle los argumentos espinosistas para luego refutarlos, ¿no estaba en realidad difundiéndolos entre los lectores capaces de juzgar por sí mismos? ¿No era esta una estrategia común entre los pensadores ilustrados, criticar oficialmente ideas heterodoxas mientras las exponían con precisión? La influencia de Spinoza en la crítica bíblica resulta innegable. Su enfoque histórico-crítico, su análisis de las incongruencias textuales, su distinción entre el significado original y las interpretaciones posteriores, sentaron las bases metodológicas para lo que se convertiría en la exégesis bíblica científica. No es sorprendente constatar que sus conclusiones sobre la autoría múltiple del Pentateuco, consideradas escandalosas en el siglo XVII, son hoy aceptadas por la mayoría de los especialistas académicos, incluidos muchos teólogos. La llamada hipótesis documentaria, desarrollada por eruditos alemanes del siglo XIX como Wellhausen, que identifica diferentes fuentes y tradiciones en la composición del Pentateuco, ¿no es en esencia una confirmación y elaboración de la intuición espinosista? Los estudios modernos que distinguen las tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal en los primeros libros bíblicos, ¿no están aplicando métodos filológicos similares a los que Spinoza utilizó en su análisis pionero? En filosofía política, la huella de Spinoza resulta igual de profunda aunque más compleja de rastrear.
Su defensa de la democracia como el régimen más natural y racional, su concepción del Estado como producto del consentimiento ciudadano, su insistencia en la libertad de pensamiento como derecho inalienable. ¿No anticipan conceptos fundamentales del liberalismo político que cristalizarían en las revoluciones americana y francesa? John Locke publicó su Carta sobre la Tolerancia en 1689, casi 20 años después del Tratado Teológico Político. Aunque Locke no menciona a Spinoza, habría sido políticamente suicida, muchos de sus argumentos sobre la separación entre Iglesia y Estado, sobre los límites de la autoridad religiosa, sobre la libertad de conciencia como derecho natural, muestran paralelismos sorprendentes con el texto espinosista. ¿Casualidad o influencia indirecta? Thomas Jefferson, en La América Independiente, llegaría a confeccionar su propia versión de la Biblia, eliminando todo elemento sobrenatural y conservando solo las enseñanzas morales de Jesús. Un enfoque notablemente similar al que Spinoza propuso para interpretar los textos sagrados. ¿Conocía Jefferson las obras de Spinoza? Su biblioteca personal contenía una edición de sus obras completas. La influencia de Spinoza en el desarrollo del secularismo político moderno resulta difícil de exagerar. Su argumentación sobre la subordinación de la autoridad religiosa al poder civil, sobre la limitación de los dogmas religiosos a principios morales básicos, sobre la privatización de la creencia religiosa frente a la esfera pública secular, ¿no constituyen pilares fundamentales del Estado moderno? ¿No es la separación Iglesia-Estado, consagrada en las constituciones democráticas, una realización política de la separación espinosista entre teología y filosofía? En el ámbito estrictamente filosófico, la revolución conceptual espinosista fue aún más radical. Su monismo, la concepción de una única sustancia infinita que constituye la realidad toda, desafiaba el dualismo cartesiano dominante y abría caminos que explorarían el idealismo alemán, Schelling, Hegel. El romanticismo, y posteriormente corrientes tan diversas como el materialismo marxista y las filosofías de la inmanencia contemporáneas. Su ética naturalista, que rechaza el libre albedrío y deriva las normas morales del conocimiento adecuado de la naturaleza humana, ¿no anticipa desarrollos fundamentales de la psicología y la neurociencia modernas? Cuando Antonio Damasio, destacado neurocientífico actual, titula su libro En busca de Spinoza, Neurobiología de la emoción y los sentimientos, ¿no está reconociendo este parentesco intelectual a través de los siglos? La antítesis misma entre Spinoza y Moisés que hemos explorado en esta serie, ¿no simboliza una tensión fundamental en toda la cultura occidental, la tensión entre revelación y razón, entre autoridad y libertad, entre tradición y crítica? ¿No seguimos hoy, en muchos sentidos, habitando y negociando esta tensión en nuestras sociedades supuestamente secularizadas? Spinoza en el siglo XXI. Si Spinoza levantara la cabeza en nuestro siglo, ¿qué pensaría sobre la evolución de las ideas que sembró? ¿Se sentiría vindicado al ver que sus tesis sobre la composición del Pentateuco son ahora posiciones académicas mainstream? ¿O estaría decepcionado por la persistencia de fundamentalismos religiosos que rechazan sus avances metodológicos? El destino histórico de Spinoza ha sido extraordinario. De ser un pensador proscrito, cuyo nombre apenas podía mencionarse sin condena, ha pasado a ser considerado uno de los pilares de la filosofía moderna. Sus obras, que circularon clandestinamente durante siglos, ahora son publicadas en ediciones críticas prestigiosas y enseñadas en universidades de todo el mundo. El maldito se ha convertido en clásico. Incluso dentro del judaísmo, su comunidad de origen que lo expulsó con la maldición más severa, ha habido una notable rehabilitación. Desde David Ben Gurión, que intentó sin éxito que se levantara oficialmente el Cherem, excomunión, hasta filósofos como Emmanuel Levinas o Yirmi Yauyobel, que han dialogado críticamente con su legado. Pasando por la creación de un centro de estudios espinosistas en Jerusalén, ¿no revela todo esto una relación compleja y ambivalente con quien fuera considerado el hereje por excelencia? ¿Qué diría Spinoza sobre nuestro mundo actual? ¿No encontraría inquietantes similitudes entre los fundamentalismos religiosos contemporáneos y aquellos que él combatió en su tiempo? El resurgimiento de movimientos que invocan la autoridad literal de textos revelados, que pretenden imponer códigos morales basados en interpretaciones dogmáticas de las Escrituras.
¿Qué rechazan los avances científicos cuando contradicen narrativas religiosas tradicionales? ¿No son estos fenómenos estructuralmente análogos a los que Spinoza analizó en el siglo XVII? Pero quizás encontraría también motivos para el optimismo. El desarrollo de la exégesis bíblica científica, la normalización académica del enfoque histórico crítico de los textos sagrados. La aceptación por parte de muchos teólogos de que la Biblia debe ser interpretada en su contexto histórico-cultural, ¿no son estos precisamente los principios metodológicos por los que Spinoza fue condenado? Los avances en neurociencia ofrecen otro fascinante punto de conexión con el pensamiento espinosista. Su concepción de la mente como idea del cuerpo, su rechazo del dualismo cartesiano, su comprensión de las emociones como modificaciones corporales acompañadas de sus ideas correspondientes. ¿No encuentran confirmación en las investigaciones contemporáneas sobre la base neurológica de la conciencia y las emociones? Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más influyentes de nuestro tiempo, ha reconocido explícitamente esta conexión. Spinoza parecía haber intuido la estructura fundamental de nuestro organismo y anticipado aspectos de la neurobiología moderna. La concepción espinosista de los afectos como determinaciones naturales que pueden ser comprendidas racionalmente no anticipa los descubrimientos sobre los fundamentos neurobiológicos de nuestras respuestas emocionales. El rechazo espinosista del libre albedrío, su insistencia en que los seres humanos nos creemos libres solo porque ignoramos las causas que nos determinan, encuentra sorprendentes paralelismos en experimentos neurocientíficos contemporáneos como los de Benjamin Libet, que sugieren que nuestras decisiones conscientes están precedidas por actividad cerebral inconsciente. ¿No estaría Spinoza intrigado, aunque no sorprendido, por estas confirmaciones experimentales de sus intuiciones filosóficas? En el ámbito sociopolítico, la crítica espinosista a la manipulación religiosa del miedo y la esperanza como mecanismos de control social mantiene una actualidad inquietante. En nuestras sociedades supuestamente secularizadas, no seguimos viendo como el miedo, al terrorismo, a la inmigración, al cambio climático, a las pandemias. ¿Es instrumentalizado para suspender libertades civiles o justificar medidas autoritarias? ¿No continúan prosperando discursos que prometen seguridad a cambio de obediencia? El ideal espinosista de una religión filosófica basada en el conocimiento racional y no en la superstición, podría ofrecer una alternativa a la aparente dicotomía entre fundamentalismo religioso y materialismo reduccionista que caracteriza tantos debates contemporáneos. ¿No necesitamos hoy, quizás más que nunca, formas de espiritualidad compatibles con el conocimiento científico y con la autonomía racional? Spinoza proponía reducir los dogmas religiosos a principios éticos simples y Universal Icebergs, justicia y caridad hacia el prójimo. ¿No es esta simplificación más necesaria que nunca en un mundo globalizado donde diferentes tradiciones religiosas y culturales deben coexistir? La religión civil espinosista, despojada de elementos sobrenaturales y centrada en valores compartibles por personas de diferentes creencias, ¿no anticipa los intentos contemporáneos de fundamentar éticas universales en principios racionales accesibles a todos? La creciente popularidad de Spinoza entre filósofos contemporáneos como Gilles Deleuze, Antonio Negri o Catherine Malabou sugiere que su pensamiento sigue ofreciendo recursos conceptuales para abordar problemas actuales. Su concepción de la potencia como capacidad de afectar y ser afectado, su énfasis en la relacionalidad constitutiva de los seres, su comprensión del cuerpo como entidad dinámica definida por lo que puede hacer más que por lo que es, ¿no resuenan con preocupaciones centrales de la filosofía contemporánea? Incluso en los debates sobre tecnología, inteligencia artificial y posthumanismo, impensables en la época de Spinoza, encontramos ecos de sus conceptos. Su cuestionamiento de la separación radical entre naturaleza y cultura, su comprensión de lo humano como parte del continuum natural, su rechazo de la excepcionalidad ontológica del ser humano, ¿no ofrecen perspectivas valiosas para pensar nuestra relación con tecnologías que desafían las fronteras tradicionales entre lo natural y lo artificial? La idea espinosista de que aumentamos nuestra potencia de existir a través del conocimiento adecuado de nuestra propia naturaleza y sus determinaciones, ¿no podría iluminar nuestra relación con tecnologías que están transformando profundamente nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos? Pero quizás lo más relevante de Spinoza para nuestro tiempo sea su concepción de la libertad.
En una era donde la libertad es frecuentemente reducida a la capacidad de elección del consumidor o identificada con la ausencia de restricciones externas, la comprensión espinosista de la libertad como autodeterminación racional ofrece una alternativa profunda. No necesitamos recuperar esta idea de que ser libre no es hacer lo que queremos, sino querer lo que hacemos a partir de un conocimiento adecuado de nosotros mismos. La libertad espinosista, entendida como la capacidad de actuar según nuestra propia naturaleza en lugar de ser determinados por causas externas, como la transición de la pasividad a la actividad a través del conocimiento, ¿no ofrece un modelo más rico que las concepciones dominantes? En un mundo donde la autonomía individual está cada vez más amenazada por la manipulación algorítmica, la vigilancia masiva, las burbujas mediáticas y las técnicas de microtargeting, ¿no se vuelve crucial esta concepción de la libertad como autodeterminación consciente? La farsa revelada, la verdad libertadora. Hemos recorrido un largo camino filosófico desde el monte Sinaí hasta la Ámsterdam del siglo XVII y desde allí hasta nuestros días. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este apasionante viaje intelectual? ¿Qué significa hoy para nosotros la crítica espinosista a la revelación sinaítica? La audacia de Spinoza consistió en desafiar la narrativa fundacional de la civilización occidental. Al cuestionar el carácter divino de la ley mosaica, al transformar la revelación sobrenatural en construcción humana, estaba atacando no un dogma teológico particular sino el principio mismo de autoridad heterónoma. ¿No es esta la esencia del gesto moderno, el rechazo de toda autoridad que no pueda justificarse ante el tribunal de la razón? Spinoza no pretendía simplemente destruir una tradición religiosa. Su objetivo era mucho más ambicioso: liberar a la humanidad de lo que él consideraba fuentes de servidumbre intelectual y política. La superstición, el miedo a poderes sobrenaturales, la obediencia ciega a mandatos presuntamente divinos, todos estos eran, para Spinoza, obstáculos en el camino hacia la auténtica libertad humana. ¿Pero qué entendía Spinoza por libertad? No el libre albedrío que él consideraba una ilusión, ni la mera ausencia de coacciones externas, sino algo mucho más profundo, la capacidad de actuar según nuestra verdadera naturaleza, comprendida racionalmente. La libertad espinosista es autodeterminación consciente, autonomía racional, potencia actualizada. El ser humano es libre, para Spinoza, cuando comprende las causas que lo determinan y actúa desde ese conocimiento, cuando pasa de la pasividad, ser determinado por causas externas, a la actividad. Autodeterminarse según la propia naturaleza. En este sentido, la crítica a la revelación sinaítica no es meramente negativa sino profundamente liberadora, sustituye la heteronomía, leyes impuestas desde fuera, por la autonomía. Leyes derivadas de nuestra propia naturaleza racional. ¿No es esta concepción de la libertad lo que conecta la crítica bíblica de Spinoza con su proyecto ético y político? Al desmitificar la revelación divina, al mostrar el carácter humano, demasiado humano, de los textos sagrados, Spinoza nos invita a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia, a construir valores basados en el conocimiento racional y no en la superstición o la tradición incuestionada. Si Moisés representa la autoridad externa, la ley impuesta desde arriba, la obediencia por temor, Spinoza encarna la autodeterminación racional, la ley derivada del conocimiento, la libertad por comprensión. ¿No simbolizan estos dos personajes dos modelos fundamentalmente diferentes de relación con la norma, heteronomía frente a autonomía? La deconstrucción espinosista de la farsa de la ley divina no nos deja en un vacío normativo. Nos ofrece una alternativa, una ética basada en el conocimiento de nuestra naturaleza, una política derivada del consentimiento racional de ciudadanos libres, una espiritualidad compatible con la ciencia y la razón. ¿Qué queda entonces del monte Sinaí después de la crítica espinosista? No un evento sobrenatural borrado por el escepticismo, sino un símbolo reinterpretado, la montaña que representa la elevación del conocimiento humano, el ascenso desde la imaginación confusa hacia la claridad racional. El fuego divino ya no como manifestación sobrenatural sino como metáfora de la iluminación que proporciona el conocimiento adecuado. Quizás la mayor ironía histórica sea que Spinoza, al eliminar el carácter sobrenatural de la revelación sinaítica, está en cierto modo recuperando un aspecto profundo de la tradición judía: la valoración del estudio y el conocimiento como caminos hacia lo divino.
¿No hay algo profundamente judío en este filósofo excomulgado que dedicó su vida a buscar la verdad a través del pensamiento racional? Spinoza, como Moisés, nos ofrece un camino de liberación. Pero mientras el libertador bíblico guiaba a su pueblo desde la esclavitud física egipcia hacia la tierra prometida a través de leyes supuestamente reveladas, el filósofo holandés nos invita a liberarnos de la esclavitud mental, de la sujeción a autoridades irracionales, para acceder a la auténtica libertad del pensamiento autónomo. Podemos ver en la oposición Spinoza-Moisés no tanto un conflicto entre personas históricas sino una tensión permanente en nuestra cultura, la tensión entre autoridad y crítica, entre tradición y razón, entre comunidad e individuo. ¿No seguimos hoy negociando estas polaridades, buscando síntesis que preserven lo valioso de ambos polos? La farsa de la ley divina en el monte Sinaí, una vez revelada como construcción humana, nos deja frente a una responsabilidad ineludible, la de construir nuestros valores y normas desde la autonomía racional, sin el consuelo de autoridades sobrenaturales que decidan por nosotros. Es una responsabilidad aterradora pero también profundamente liberadora. Como escribió Spinoza en la última proposición de su Ética, la beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al contrario, porque gozamos de ella, podemos reprimir nuestras concupiscencias. No nos está diciendo que la libertad no es una recompensa que obtendremos en algún futuro utópico o en algún más allá trascendente, sino el proceso mismo de liberación a través del conocimiento. La verdad que nos hace libres, según Spinoza, no es una revelación sobrenatural comunicada en el trueno del Sinaí, sino el conocimiento racional de nuestra propia naturaleza y de nuestro lugar en el orden necesario del cosmos. Una verdad que no es dada sino conquistada, no recibida pasivamente sino construida activamente por el ejercicio de nuestra capacidad de pensar. En nuestro mundo contemporáneo, donde las narrativas religiosas tradicionales conviven con el conocimiento científico, donde nuevos fundamentalismos compiten con nuevas formas de espiritualidad racional, donde la autonomía individual se enfrenta a poderosos mecanismos de manipulación sociopolítica, el pensamiento de Spinoza mantiene una actualidad sorprendente. Su invitación sigue resonando a través de los siglos, atrevernos a pensar por nosotros mismos, cuestionar las autoridades irracionales, buscar la libertad a través del conocimiento. La montaña que debemos escalar ya no es el Sinaí de la revelación divina sino el arduo camino del pensamiento autónomo, de la comprensión racional, del amor intelectual que surge del conocimiento adecuado. Como escribió Spinoza, todo lo excelente es tan difícil como raro. La libertad auténtica, no la ilusión del libre albedrío ni la mera ausencia de restricciones externas, sino la autodeterminación consciente, es quizás lo más difícil y lo más excelente que podemos alcanzar como seres humanos. Si algo nos enseña el viaje filosófico que hemos emprendido siguiendo los pasos de Spinoza, es precisamente esto, que la verdadera libertad no viene de obedecer mandatos supuestamente revelados en una montaña sagrada, sino de ascender nosotros mismos, con esfuerzo intelectual y ético, la montaña del conocimiento. Al final de este recorrido, la farsa queda revelada pero no para dejarnos en la desilusión nihilista sino para abrirnos a una verdad más exigente y más liberadora, la verdad de que somos nosotros, los seres humanos, los autores de nuestros valores y los responsables de nuestro destino colectivo. ¿No es esta, paradójicamente, la lección más profunda que podemos extraer de la crítica espinosista a la farsa de la ley divina en el monte Sinaí?